En el lenguaje cotidiano, la expresión conciencia expandida suele asociarse a experiencias místicas, estados alterados de percepción o sensaciones esotéricas que prometen un acceso extraordinario a la realidad. Sin embargo, si nos despojamos de esas connotaciones y examinamos la noción desde una perspectiva racional, filosófica y psicológica, descubrimos que el concepto puede tener un significado claro, verificable y profundamente humano. Tener una conciencia expandida, lejos de ser un privilegio reservado a iluminados, describe un desarrollo cognitivo y emocional en el que la persona amplía su capacidad para percibir, comprender y actuar en el mundo con mayor lucidez, responsabilidad y profundidad. En un sentido más simple, expandir la conciencia significa ver más, comprender más y ser más consciente de las implicaciones de nuestros actos y pensamientos. Todo individuo nace con disposiciones cognitivas básicas y mediante la experiencia, la educación, la reflexión, puede ampliar los límites de lo que entiende de sí mismo y de la realidad que lo rodea. Esta expansión ocurre en varias dimensiones complementarias, como veremos. La primera dimensión es la ampliación perceptiva, no en el sentido mágico de percibir dimensiones ocultas, sino en la capacidad de identificar matices sutiles en la experiencia cotidiana, aprender a reconocer sesgos cognitivos, apreciar emociones antes invisibles y observar fenómenos sociales o naturales con mayor precisión constituyen una expansión real del campo perceptivo. Un científico que descubre patrones donde antes veía caos, un artista que percibe la belleza en lo simple o una persona que aprendió a notar sus impulsos antes de reaccionar han ampliado su conciencia en esta dimensión. La segunda dimensión es la expansión conceptual. La conciencia crece cuando incorporamos nuevos marcos de interpretación del mundo. Quien solo interpreta la realidad desde sus experiencias inmediatas vive en un horizonte limitado. Quien estudia historia, filosofía, psicología o ciencias naturales adquiere herramientas para comprender fenómenos mucho más complejos. Tener conceptos más finos, modelos más robustos y claridad lógica permite situar las experiencias dentro de estructuras más amplias. Si pensar es el acto de relacionar, expandir la conciencia es multiplicar las conexiones posibles entre ideas y hechos. Una tercera dimensión es la profundización ética. La conciencia no se amplía solo hacia afuera, sino también hacia adentro y hacia el otro. Quien entiende el sufrimiento ajeno como real, quien internaliza la dignidad humana y quien actúa reconociendo su responsabilidad en el mundo, ha expandido su conciencia moral. Esta es la diferencia entre un individuo centrado exclusivamente en su bienestar inmediato y alguien capaz de pensar en el impacto de sus acciones en una comunidad, en generaciones futuras o en el tejido planetario en su conjunto. No hay conciencia madura sin sensibilidad ética. La cuarta dimensión es la metacognitiva, es decir, la capacidad de observar los propios procesos mentales, poder preguntarse, ¿por qué pienso esto? ¿Qué emociones están influyendo en mi juicio? ¿O cuál es el origen de esta creencia? Es un rasgo fundamental de la conciencia expandida. No se trata de pensar más, sino de pensar sobre el pensamiento, su naturaleza y origen, a fin de adquirir libertad frente a los automatismos mentales que muchas veces dirigen nuestras acciones sin que lo notemos. Finalmente, una conciencia expandida implica integración y coherencia, la capacidad de unir lo intelectual con lo afectivo, lo individual con lo colectivo y lo inmediato con lo trascendente en términos de propósito vital. No basta con saber más. El conocimiento debe convertirse en sabiduría práctica. La expansión de la conciencia no ocurre cuando acumulamos datos, sino cuando integramos conocimientos, emociones y valores en una perspectiva más amplia y armónica. Este concepto, entonces, no requiere recurrir a dimensiones ocultas ni a terminología metafísica. La conciencia se expande por medio del pensamiento crítico, la educación profunda, la experiencia reflexiva y el crecimiento ético. Es, en esencia, un proceso de maduración perceptiva, conceptual y moral que permite vivir con una comprensión más plena de la realidad, con mayor autonomía interior y con una responsabilidad más profunda hacia el mundo. En última instancia,
Tener una conciencia expandida significa ser más capaz de ver lo real y responder a ello con sabiduría y humanidad. Y aunque el ideal puede parecer elevado, su camino está al alcance de cualquiera que se comprometa a pensar con claridad, sentir con apertura y actuar con integridad. No es una puerta secreta, es una labor cotidiana. Por eso, la verdadera expansión de la conciencia no es un don esotérico, sino la conquista íntima de una mirada que, al ver más del mundo, descubre el profundo lazo que nos une a él y la responsabilidad que nace de esa unión.